Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. La segunda imagen con la que Lucas describe el misterio de Pentecostés es el fuego. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Mientras que la tormenta es audible, las lenguas de fuego son visibles. El Espíritu Santo se puede ver. Este es el misterio de Pentecostés. Lo invisible se torna visible. La imagen de las lenguas de fuego es conocida en la literatura hebrea. La palabra de Dios puede depositarse de esa forma individualmente en cada uno. En el cuadro de las llamas que se distribuyen, Lucas describe cómo cada uno se va llenando del Espíritu Santo. Cada uno es encendido personalmente por el Espíritu de Dios. En muchas culturas, el fuego tiene un valor sagrado. Mientras el agua sale de la tierra, el fuego viene del cielo. El fuego es algo divino. No por nada muchas culturas tienen dioses ígneos. El fuego puede purificar y renovar, limpia lo imperfecto. El fuego se acrisola el oro, las impurezas se queman, para que el oro puro permanezca. El Espíritu Santo quema en nosotros todo aquello que nos anula. En nosotros hay muchas molestias y espíritus turbios, como amargura, insatisfacción, enfermedades, ofensas. Todo esto nos impide avanzar en la vida. No podemos tomar decisiones claras. Están empañadas por nuestro enojo, nuestro celo, nuestros sentimientos de inferioridad. Por eso anhelamos el fuego del Espíritu Santo, para que queme todo lo turbio y descolorido en nosotros, para que podamos decidir con el corazón puro y acrisolado. El fuego prepara un volver a nacer, a algo más elevado. Cuando lo antiguo se quema, aparece en nosotros una nueva vida. De esta manera, con esta lectura, con esta reflexión, tenemos una vez más el gusto de encontrarnos, de reencontrarnos con todos ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas, oyentes de este pequeño, humilde y semanal espacio a la luz de la palabra, que desde Radio Fe Latina intenta profundizar, tratar de ir un poco más allá de lo que solemos ir en cuanto a sentido, espíritu y contenido de la palabra, esa palabra del Señor que repetimos, porque también nos han enseñado aquellos que saben que la radio es repetición. Eso que repetimos semanalmente, que la palabra es luz frente a tanta tiniebla, frente a tanta oscuridad, que la palabra es gracia frente a tanto pecado, que la palabra es vida frente a tanta muerte. La palabra del Señor, claro está, a Él nos referimos. Y venimos hablando con la presencia generosa de Miguel en cada espacio a la luz de la palabra, que la vida es una fiesta de muchos aspectos, y aunque resulte una ironía del destino, esto pareciera pasar de largo, pasar desapercibido, pareciera ni siquiera notarse. Pero es una fiesta que ha comenzado 50 días atrás, con la Pascua, la resurrección de nuestro Señor. La siguió
la ascensión de Jesús al cielo. Venimos de este impactante Pentecostés, de un nuevo Pentecostés tan urgente, tan necesario, tan renovador para nuestras vidas, y nos estamos acercando nada más y nada menos que a ese otro, a ese nuevo misterio de amor, como lo es la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vida es una fiesta, al menos así deberíamos vivirla, sentirla y encarnarla todos aquellos que intentamos de una u otra manera, a los tumbos. A veces podemos más, a veces podemos menos, a veces nos acercamos un poquito más, en ocasiones nos alejamos, que intentamos seguir a Jesús. Por eso la vida es una fiesta para aquel que tiene la gracia de la fe. Claro está, todo resulta temerario, temeroso, aburrido, preocupante, angustiante, con temor, con mucho miedo, para aquel que vive en la secularidad, para aquel que vive en el día a día, sin ese Dios que nos tiene que sustentar a nosotros, los creyentes. La vida es una fiesta, entonces, y nos está llamando a la luz de la palabra este 30 de mayo 2021, la Santísima Trinidad, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios. Pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este domingo, 30 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad. Y seguramente, una vez más, sobre este texto, las lecturas precedentes, hará esos generosos comentarios a los cuales nos tiene acostumbrados por su generosidad y su entrega, su grado de reflexión profunda, el señor Miguel Carreras. Miguel, un gusto una vez más encontrarnos junto a Silvia Patricia, que nos da no solo una mano, nos da las dos manos imprescindibles en la operación técnica, para compartir un nuevo encuentro desde Radio Fe Latina a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien va, Fabián. Y me siento bienvenido, y este encuentro cristiano realmente nos hace felices. Nos comunica esa alegría que solamente procede del trono de Dios. Y vamos a hablar del Cordero, sí. Vos fíjate que estaba pensando un poquito a propósito de la introducción que estabas haciendo, y sobre todo sobre la figura del fuego. Recordaba algunos pasajes que vienen a cuento, claro. Por ejemplo, en el Apocalipsis, del trono de Dios, del trono celestial, en lo más alto de los cielos, en el cielo de los cielos, fluía un río de fuego. Un río de fuego. Nos recordemos que Juan el Bautista, cuando dice que detrás de él viene alguien que es mucho mayor que él y que nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego. El fuego, habíamos dicho en alguna oportunidad,
que consuma y que consume. Consuma lo bueno, lo que Dios hace. Consume lo que no es de Dios. El fuego va haciendo un juicio. Por eso también el Señor nos dice, Él no vino a juzgar, no vino a condenar al mundo. En cuanto vino como Hijo del Hombre, no vino a juzgar. La palabra que les he dado los juzgará en el último día. La palabra, el Espíritu Santo que viene, por eso citabas el pasaje de Pentecostés, lenguas como de fuego, se depositaban sobre la cabeza de cada uno de los presentes y comenzaron a hablar en lenguas, en distintas lenguas, glosolalia, el don de lenguas, ¿no es cierto? La palabra de Dios que consuma y que consume. La palabra que juicio, la palabra que ha de juzgarnos en el último día, sí, el juicio de Dios, el justo juicio. Fíjate vos, las figuras son múltiples desde ya, ¿no es cierto?, que se aplican al fuego, a la función del fuego y al fuego, como lo entendemos desde el lenguaje de la revelación. Está muy claro, y vamos viendo en esta celebración de la Santísima Trinidad algo que le pone, digamos, el corolario de oro a todo este tiempo pascual que hemos estado viendo. Estamos viendo, bueno, celebramos la Pascua, el Señor es nuestra Pascua, el tiempo pascual, la ascensión del Señor después de su resurrección, sí, la venida del Espíritu Santo en el 50º día, la manera en que se lo presenta conforme al relato que vemos en los Evangelios, la operación que hace el Espíritu en cada uno de los discípulos que lo aguardaban, que habían sido ya elegidos de anticipo por nuestro Señor Jesucristo, cómo comienzan después a predicar, ¿no es cierto?, presididos por el Señor y siendo Pedro, aquel designado por el Señor como el jefe del colegio apostólico, el primero que sale, como que dice, a la palestra, a pregonar, a predicar el querigma, el núcleo de la salvación. El Señor murió y resucitó. Y en Él morimos y resucitamos. Morimos a la muerte y resucitamos por la operación del Señor, la operación transformadora, milagrosa. Resucitamos a una nueva vida, nuevas criaturas, nacidas del agua y del Espíritu, el Espíritu que viene a nosotros como lenguas de fuego. Bueno, y en posesión de ese Espíritu que es el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, en posesión de ese Espíritu que da testimonio con nuestro Espíritu, nos reconocemos como lo que somos, como lo que Dios nos hace, como hijos de Dios. Nos llamamos hijos de Dios, sí, y aún no sabemos lo que hemos de ser, pero sí sabemos algo, que cuando Él se manifieste en la plenitud del Espíritu, entonces seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, cara a cara. Ver a Dios cara a cara en la semejanza cumplida por la operación de Dios en nosotros, que transforma nuestra muerte en vida, nos asciende, nos hace sentar a su diestra, en el lugar donde está sentado aquel que nos conduce, que nos lleva y que ha preparado ese lugar para que estemos nosotros. Ese lugar que es la plenitud de la vida. ¿Qué es la plenitud de la vida? Lo que Dios hace. La muerte no pertenece a Dios, no la hace a Dios, no existe. Para el cristiano y la fe cristiana solamente existe aquello que Dios hace. Todo lo que hace por la palabra, todo lo que hace desde el principio, todo lo que es para siempre, todo lo que es eterno, la vida. Para esa vida nos ha creado, por eso somos imagen y semejanza suya. Y esto lo vamos a entender mejor. Vos me podrás decir, bueno, pero no es fácil entender el misterio, porque es un misterio evidentemente oculto desde los tiempos y edades, como diría San Pablo. Nos hace entender el misterio de la Santísima Trinidad. Desde el punto de vista meramente racional, diríamos, Fabián, que es prácticamente ininteligible. Hay que trascender, hay que ir más allá del estadio del conocimiento meramente humano, puramente espacio-temporal. Hay que ir más allá de la razón.
Hay que ir a una suprarrazón, hay que ir al aspecto transracional de todo esto, porque esto pertenece al misterio, y el misterio solamente puede ser conocido por parte de aquel que nos revela el misterio. Hay un misterio, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Este Dios que revela los misterios nos revela también, vamos a decir, su identidad, sí. El Dios que ahora adoramos, que lo hacemos desde un culto verdaderamente como Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad. En verdad. Miguel, me pareció interesante como para que hicieras una reflexión de nuestra introducción, donde hacía una especie de contrapunto, ¿sí? El agua sale de la tierra, el fuego viene del cielo, ¿sí? El fuego es algo divino. Este fuego que viene del cielo, que es divino, es la secuencia y la consecuencia de ese fuego renovador del Pentecostés del Espíritu Santo. Nada que ver con ese fuego que arrolla todo a su paso y destruye todo cuanto se le cruza en el camino. Estamos hablando de un fuego nuevo, digamos, que renueva. Efectivamente, fíjate, y lo terminás de decir, Fabián, justamente. Habíamos dicho una expresión, el fuego divino, el fuego que consuma y consume. Consuma lo bueno, consuma la vida en nosotros, consumación de la vida, la plenitud de la misma. Consume todo aquello que no es vida, todo aquello que se cruza en el camino. ¿En qué camino? En el camino de la vida. Yo soy el camino, dijo el Señor, ese camino nuevo y vivo, ese camino interior, ese camino que conduce precisamente al lugar en donde está la vida y su plenitud. Y todo lo que se opone a ese camino, y vos lo mencionabas recién en la introducción, Fabián, hay en nosotros tantas cosas que si vamos a examinar, y no es tan difícil, ¿no? Porque lo vemos en nosotros mismos, y a la luz de la fe lo vamos viendo con creciente claridad. Claro, cuántas cosas tenemos, cuántas dificultades le ofrecemos a obrar la voluntad de Dios en nosotros, ¿no? Nuestra soberbia, nuestra avaricia, nuestro deseo de ser más que el otro, nuestra falta de amor, bueno, tantas cosas, una larga lista que muchas veces se hacen en los evangelios por parte de los escritos apostólicos, sí, que están en nosotros y que son fruto precisamente de algo que surge. Aquí vamos a tomar en cuenta entonces los dos símbolos tomados en esta dirección, por lo menos, porque también el agua puede ser en algunas oportunidades también figura del Espíritu Santo. Pero el agua, tomemos el bautismo. El bautismo, somos bautizados, lo dice el Señor en este pasaje que terminás de leer, Mateo 28, 16 al 20, que dice: bautizando a todos aquellos que verdaderamente creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos bautizados, sí, nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. Y fíjate vos que en la explicación paulina que encontramos en el capítulo 6 de la Carta a los Romanos, cuando nosotros somos por el bautismo quiere decir baño, ¿no es cierto? Ese baño sagrado, ¿no es cierto? Sumergidos en el agua. Y por el agua, muertos juntamente con Cristo en el bautismo. Muerte a la muerte, ahí morimos juntamente con Cristo. Y cuando emergemos del agua, ahí viene a nosotros el Espíritu Santo. Recordemos el bautismo que hace nuestro Señor en las aguas del Jordán, representándonos a todos, ¿no es cierto? Cuando emerge de las aguas, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Y la voz del Padre que dice: este es mi Hijo, el elegido, sí, claro, este es. Y vos fíjate que nosotros cuando somos bautizados, somos purificados por el agua, somos también consagrados en este bautismo y elegidos, ungidos, la unción del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, en el agua está representada de alguna manera aquello que viene de la tierra. Uno diría: ¿y qué viene de la tierra? Y de la tierra viene aquello que conforme a lo que decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad,
Así en la tierra como en el cielo. Del cielo viene el fuego, de la tierra viene el agua. Bueno, el agua de la tierra tiene que hacer morir, como en el diluvio, y esta es figura del bautismo, tiene que hacer morir todo aquello que se opone a Dios. Un mundo opuesto a Dios, como el mundo prediluviano, ¿no es cierto?, desaparecen las aguas del diluvio, figura de las aguas bautismales. Y una nueva creación, representada por el justo Noé, y en el arca, que es figura también de la iglesia, que contiene a todos aquellos que navegan sobre las aguas, que no se hunden en las aguas, que sobrenadan sobre las aguas. Esos son los que reciben de parte de Dios la unción. Son aquellos que son bautizados, aquellos que han creído en aquello que Dios ha enseñado por parte de Cristo Jesús. Nos ha enseñado ¿a qué? A amarnos los unos a los otros, como Él nos amó, cumplimiento del primer mandato, del primero y fundamental mandamiento por parte de nuestro Dios, amar a Dios y amar al otro, amar al prójimo. Bueno, ahí está cumplido. Ahí somos capaces de amar y somos capaces, desde el amor de Dios que recibimos nosotros, desde esa unción, desde esa elección, que está hecha desde el principio, Fabián, Cuando hablamos del principio no hablamos de un principio en el tiempo, un principio cronológico, sino de un principio teológico. Estamos hablando de algo que es anterior e interior, alusivo y elusivo al mismo tiempo. Uno dirá, ¿no tiene nada que ver con el tiempo? Se manifiesta en el tiempo. Y en ese principio, antes que estuviésemos en el mundo y en el vientre de nuestra madre, ya nos eligió Dios. Y después nos ha de justificar ya en el tiempo por la fe, y nos ha de santificar por el Espíritu, y finalmente nos ha de glorificar. Es todo un itinerario, ¿no es cierto?, cristiano, que hace Dios, las tres personas procesionalmente obrando sobre el hombre y sobre la caída del hombre, levantando al hombre de su postración en muerte sobre la tierra, haciendo morir en él, así como murió Cristo por todos nosotros y en todos nosotros, todo aquello que no hizo Dios, todo aquello que es muerte, que es separatividad, que es alejamiento del camino que conduce a la vida, y haciendo renacer. Y en ese sentido también, fíjate, el doble cumplimiento por parte de las aguas bautismales, figurados en las aguas superiores que están en el Génesis, Recordemos el cielo, encima de las cuales estaban las aguas superiores celestiales y las aguas que estaban en la tierra, que configuran los mares, los ríos, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, las aguas, digamos, diluviales, las aguas que purifican, las aguas que están por sobre los cielos, las aguas que nos envía por el bautismo Dios, hace morir en nosotros todo aquello que no es de Dios. ¿Y renacemos del agua? Sí. Pero ¿y del Espíritu? Claro. Del agua y del fuego, fíjate qué contrafigura. Pero acá, sin embargo, ambas cumplen una función. El baño sagrado por el bautismo y la unción por el fuego del Espíritu. Y comenzamos entonces una nueva vida. Una vida que tiene por principio el mismo principio. Otra vez Dios con nosotros, Dios en nosotros. Por Cristo Jesús, que hace todo por nosotros y en nosotros y para nosotros. Y que a través del itinerario de la fe por la cual realmente el Señor nos elige desde el principio, nos unge en el tiempo y nos consagra hasta la plenitud de la vida a la cual nos conduce precisamente, guiados por ese Espíritu. Todo es obra de quién. Sí, adelante, Fabián. No, te estaba escuchando con suma atención, como seguramente estarán nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas oyentes de este espacio, La Luz de la Palabra, de Radio Fe Latina, en donde a quienes ustedes están disfrutando, porque más que escuchar, uno disfruta de la entrega y la sabiduría y la prestancia del señor Miguel Carreras en las reflexiones de este domingo 30 de mayo de este año 2021, la Santísima Trinidad, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. A ver, hacíamos alguna
referencia, Miguel, cuando nos presentábamos. La Pascua, 50 días atrás, 50 días moneditas, la ascensión de nuestro Señor al cielo, Pentecostés, el último fin de semana, que está sobre nosotros, la Santísima Trinidad. Hablaste de itinerario, vos. ¿Cuál es el itinerario? ¿Cuál es lo que convoca, el punto convocante, el punto en común de esto que nos ha permitido a nosotros decir que la vida, al menos la vida para el creyente, al menos la vida de fe, la vida es una fiesta? ¿Dónde está el punto nuclear de estas 4 celebraciones, una más importante que la otra o una consecuencia y secuencia de la otra, seguramente? Claro, verdaderamente es así, Fabián. La vida como fiesta. Uno diría, pero no, cada uno examinará de pronto, desde un punto de vista crítico a lo mejor, ¿no es cierto?, cómo ha sido su existencia. ¿Y qué dirá? Muchas veces hemos dicho, cuántas veces los seres humanos dicen, mi vida es una novela. Entonces, claro, evocan, a través de los episodios y experiencias que han transcurrido, que ha habido cosas buenas, cosas malas, cosas que les gustaron, cosas que no les gustaron. Nosotros decimos la vida como fiesta. Sí, es que es una fiesta, porque en sí casi son sinónimos, vida y fiesta. La vida es la fiesta de Dios, y en Cristo Jesús la celebramos. Y Él es el que sirve la mesa, el que preside la fiesta. Él es la fiesta, finalmente es nuestra fiesta. Pero claro, vivida a la luz de aquel que hizo la vida, aquel que dijo e hizo. Y acá retomamos otra vez aquello de lo cual comentábamos un poquito, la palabra que nos ha de juzgar en el último día. La palabra que es desde el principio. Hablamos de un principio, de ese principio en el cual cobran vida todas aquellas cosas que son existentes precisamente por el obrar de esa palabra. Y siempre nos remontamos a lo mismo, fíjate, porque hay que comenzar por el principio justamente. Si atendemos a la lectura del libro del Génesis, origen, ¿cierto?, ¿qué leemos? ¿Qué es lo primero que leemos? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. Sí, después hay una serie de consideraciones al respecto. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, el Espíritu se mueve. Bueno, e hizo Dios, hizo lo que dijo, y vio Dios que era bueno. Cuando leemos a Juan, estuvimos leyendo últimamente bastante el Evangelio de Juan, Fabián, en estas últimas consideraciones que hicimos juntos, a la luz de la palabra, sí, como citamos también el capítulo 1 del Evangelio juánico, y leemos, en el principio era la palabra. Tal cual. La palabra... Eso lo tuvimos siempre presente en cada explicación. Y vos hacés como un punto de partida desde ese, en el principio era la palabra. Sí. Entonces uno llega a inferir, Miguel, que al reiterarlo a menudo, con regularidad, quiere decir que ese en el principio era la palabra, era trascendental, era muy importante. Es como que los estás, cada vez que te es posible, lo estás refrendando, lo estás poniendo de manifiesto. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, tengamos en cuenta esto. En el principio era la palabra. Eso era o es, constituye desde la mirada juánica un punto centralísimo, ¿verdad? Es el fundamento, es fundante. Fíjate vos, decimos muchas veces, ¿cómo definiríamos el principio? Hablamos del principio. Bueno, decimos que es la base o fundamento de todo lo existente. Ahora nosotros decimos, en el principio, dice Juan, y repitiendo a Juan,
En el principio era la palabra. Ahora fíjate en esto, era, ser. Y la palabra estaba con Dios. Estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Era Dios, ahí está, volvemos. Vos fíjate, y todo fue hecho por la palabra. Y nada de lo que existe fue hecho sin la palabra de Dios. Después muchas veces repetimos lo que habíamos comentado en las últimas charlas, Fabián, ¿no es cierto? Cuando decimos sí, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo dice Juan también en ese primer capítulo. Fíjate, la palabra que era en el principio, que era Dios, que estaba con Dios y era Dios, está en el tiempo, con los hombres, se hizo carne. ¿Estuvo con nosotros? Sí. ¿Qué es lo que estuvo con nosotros? El principio, el origen. Nos retoman el origen otra vez. Nos devuelve al origen. Claro, nos devuelve al lugar desde donde nos eligió. Lo que pasa es que nos alejamos mucho. Tomamos un camino que no era precisamente el indicado por el principio, el indicado por la palabra. Pero no nos olvidemos que la palabra está con los hombres, estuvo con los hombres, sigue estando. Estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Entonces está, pero es. Son dos verbos, ser y estar. Nosotros, el camino por el cual tenemos que transitar, que es este camino sobre el cual insistimos tanto, el camino que dice ser el Señor, y Él se identifica porque Él es el camino, Él es la palabra, ese es el camino, en el tiempo es el camino, y en el tiempo como camino está con los hombres. Pero, ¿qué busca de los hombres? ¿Conducirlos a dónde? Al principio mismo, al origen, al ser. Y entonces ahí el hombre es lo que Dios hace en el principio. En el principio cuando Dios dice, hace y ve que lo que dice y hace es bueno. Por eso también fíjate que muchas veces, si retomamos estos términos, Fabián, porque me parece que son concurrentes y son referentes fundantes. Por ejemplo, claro, recordamos siempre las palabras de María, una mujer de fe, la madre de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirige a los sirvientes de las bodas de Caná, carecen de vino. El vino, ¿no es cierto? ¿Qué es el vino? El vino es la sangre, la vida de toda carne. El Verbo se hizo carne. ¿Qué dice a los sirvientes? ¿No tienen vino? Bueno, vayan a verlo, a Jesús, y hagan como Él les dice. Hagan como Él les dice. Dijo Dios e hizo Dios. Hagan como dice el principio. Está con nosotros, está en el tiempo. Volvamos al origen, volvamos al principio de la vida. ¿Hablamos nacer de nuevo? Sí, ¿de dónde tenemos que nacer de nuevo? ¿De carne y sangre? No. Entendía mal Nicodemo. ¿De dónde entonces? Del agua y del espíritu. Otra vez, las aguas bautismales, significadas por el diluvio, como figura recurrente en el Antiguo Testamento, y tantas otras figuras, y del Espíritu, Pentecostés. Ahí el fuego de Dios. El fuego de Dios calentando el corazón de aquellos que aguardan ese fuego, ese principio que viene en el tiempo. Y viene de la manera notoria en que lo relata el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y entonces estamos ya otra vez entendiendo, por lo menos acercándonos a entender, Fabián, este Dios uno y trino que opera procesionalmente, dijimos. La palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. La palabra que es en el principio está con los hombres, se hizo carne, testimonio, sí, el Hijo y el Espíritu Santo, que viene a validar, a convalidar aquello que ya dijo Dios e hizo Dios, Padre e Hijo, y Espíritu Santo, que viene a todos aquellos que han creído a la palabra que dijo y que hizo Dios. El Espíritu Santo, quien es el único que puede convocar, el único que puede realmente validar todo esto. El mismo Dios viene a nosotros, estuvo con nosotros, sí, el Verbo se hizo carne, era en el principio, y está en nosotros, claro, el Espíritu Santo. Viene a
instalarse en nosotros y consecuentemente lo que se instala al instalarse es la presencia del Padre y del Hijo, unidos en la perfecta unidad de la vida y de la gloria, que en nosotros busca también lo mismo. Busca la unidad entre nosotros y la unidad fundante con el Padre y el Hijo por el Espíritu que viene a nosotros. Pues muy bien, descansa un instante, bien merecido lo tiene el señor Miguel Carreras en las reflexiones a la luz de la palabra, y trabaja con la importancia nodal que tiene también para este espacio desde Radio Fe Latina, la señora Silvia Patricia en la operación técnica, y esta canción que ilumina todo cuanto venimos conversando con Miguel Carreras, esta canción, Dios mío, Trinidad, a quien adoro. Lo interpreta Sinaí. Dios mío, Trinidad, a quien adoro. La iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en olla eterno. Lo pequeño se anega en lo infinito, Señor Dios nuestro. Dios mío, Trinidad, a quien adoro. Haced de nuestras almas vuestro cielo. Llevadnos al hogar donde tú habitas, Señor Dios nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor Dios nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu. Fuente de gozo verdadero, al Creador del cielo y de la tierra, Señor Dios nuestro. Muy bien, la música desde Radio Fe Latina, a la luz de la palabra. Dios mío, Trinidad, a quien adoro, interpretado por Sinaí, gracias a la intervención en la operación técnica de Silvia Patricia. Vamos a tomarnos, Miguel, de esto que recién nos permitía disfrutar Silvia Patricia. Dios mío, Trinidad, a quien adoro. ¿Cómo es esto de adorar a la Trinidad, Miguel? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuándo adoramos a la Trinidad? Fíjate vos, recién citamos en el comentario que estuvimos haciendo en esta conversación, Fabián, palabras que dirigió nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Verbo se hizo carne, el origen en el tiempo, el principio en el tiempo nuestro. ¿Qué le dijo a la mujer samaritana? Cuando ésta le preguntó dónde debían adorar, ¿en Samaria o en Jerusalén? Claro, ella apuntaba a un lugar físico, Sí. Jesús apuntaba a un lugar interior, espiritual. Exactamente, ni en Samaria ni en Jerusalén. Día llegará el día del Señor, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad.
La verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Recordemos las palabras de Pedro, tomando en cuenta algo que comentamos recién, la figura del bautismo, que es muy válida, ¿no es cierto?, en el caso de figuras para el bautismo. Sí, hablando a propósito de la resurrección del Señor, a la verdad muerto en la carne, mas hecho vivo en el espíritu, a la figura de la cual la constituye las aguas del diluvio. Muy bien, en el Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Pentecostés, el Espíritu de Dios, el que da testimonio de la unidad y la plenitud de la misma, y en ella nosotros, da testimonio con nuestro espíritu. Es un testimonio del Espíritu Santo con nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Recién mencionabas también un pasaje de San Juan, decíamos, sí, todavía no se ha manifestado plenamente lo que hemos de ser, sí se manifestará plenamente en la manifestación de la gloria del Señor, segunda venida siempre decimos, bueno, sí, seremos dignos de estar en su presencia, habrá en nosotros el mérito, entre comillas, esto de mérito, ¿no?, para poder estar en su presencia y en el lugar a donde nos instala el Señor, el lugar de la plenitud de la vida, de la consumación de la vida. Bueno, es porque nuestro espíritu dará en ese caso verdadero testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros estará cumplida la semejanza desde la cual nos hizo desde ese principio, desde el origen, el mismo Dios, imagen y semejanza suya. Cumplida la semejanza, seremos semejantes a Él. Entonces, verdaderamente, habremos adorado a Dios como Dios quiere ser adorado, porque tales adoradores, dice Jesús en su respuesta a la mujer samaritana, busca a Dios que lo adoren en espíritu y en verdad. Bueno, esa es la adoración que podemos hacer ahora porque recibimos el testimonio del Espíritu Santo, y ese testimonio es con nuestro espíritu. Y ahí comienza en nosotros la verdadera vida. Nacemos de nuevo del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Viene como lenguas de fuego? Sí. El Espíritu Santo que en nosotros, por su testimonio, si verdaderamente nuestro testimonio es en ese Espíritu, porque hemos creído, porque tenemos fe, porque obramos la fe, porque vivimos vida de Cristo resucitado, porque realmente seguimos al Señor por donde quiera que vaya, a pesar de nuestras fragilidades, debilidades, bueno, vivimos una vida que espiritualmente delante de Dios tiene el mérito de que es, como siempre es todo aquello que es, obra de Dios en nosotros. Y la obra de Dios en nosotros es la vida. No hay otra cosa. La muerte no la hizo Dios. Y entonces llegaremos a la vida y su plenitud. Para eso nos convocó el Señor. Eso es lo que viene a darnos. Sí, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña, donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él, sin embargo algunos todavía dudaron. A ver, perdón por la interrupción, ¿no? No, al contrario, Fabián. Los 11 discípulos fueron a Galilea de la montaña donde Jesús los había citado. Esto de haberlos citado en la montaña era sumamente habitual, ¿sí? En las alturas, en lo elevado, en montes, en montañas. Ahora, no deja de llamar la atención que se postraron ellos aún con dudas, digo porque se me cruza el evangelio que estuvimos viendo el domingo anterior, Miguel, la semana anterior, que corresponde también a la celebración de Pascua, con las puertas cerradas por temor a los judíos, ¿sí? Y ahora 50 días después, digamos, siguen dudando. Digo, ¿qué les pasó y qué nos pasa también a nosotros, ¿no? Porque a nosotros también nos caben las generales de la ley y dudamos, ¿sí? Sin duda, claro. Tenemos que identificarnos en este relato con los discípulos de Jesús. ¿Por qué estaban en la montaña de Galilea? ¿No estaban en Jerusalén entonces? ¿Qué pasó? Recordemos esto, apelando también al Evangelio juánico. La primera persona
que vio al Señor resucitado fue una mujer pecadora, una mujer, empecemos por ahí, no un varón. Pecadora, bueno, pecadores somos todos, sin duda. Pero de esta mujer había quitado el Señor 7 demonios. Estaba muy poseída, ¿eh? Vos fíjate a dónde llega el poder, la autoridad del Señor. Quitó 7 demonios y se mostró a ella resucitado. Fue la primera persona a la cual se mostró y a la cual también envió. Tuvo la visión de la resurrección y consecuentemente el envío por parte del Señor. María Magdalena, por eso nuestro Papa Francisco el año pasado fue, ¿te acordás, Fabián? Acaba de designar a María Magdalena la primera apóstol mujer. Tal cual. La primera apóstola. Es merecido que se lo tiene el reconocimiento. Sí, sí. Es merecido que por su vida, su entrega y su fidelidad a Cristo, de buscarlo primero, ¿no? Es decir, Señor, te necesito. Tanto es así, vos decís muy bien, Fabián, ¿eh? Lo siguió hasta el sepulcro y permaneció junto al sepulcro vacío. Vos recordás cuando le avisa a los discípulos, van ahí Juan y Pedro, sí, ellos llegan corriendo uno más que el otro, se asoman, sí, entran finalmente y creen, pero vuelven al lugar. María Magdalena se queda. ¿Qué se queda? Esperando algo que no esperan Juan y Pedro. Ver al Señor, quieren ver al Señor. No está en el sepulcro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Ahí está. Está ante la fe de ella, ante ese mérito que tiene, que precisamente es quedarse, aún al lado del sepulcro. Hasta ahí llega María Magdalena. Y después el envío, ¿a dónde va ahora? Va a los mismos discípulos, apóstol de los apóstoles. ¿Y qué les dice? Aquello para la cual lo envía el Señor, que vayan delante, que el Señor resucitado, va delante de ellos a Galilea. Ahí lo verán, en Galilea. Esto no excluye el hecho de que en el relato del Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesucristo se aparece resucitado a los discípulos. Vos, en el primer día de la semana, recordás que se lee en el Evangelio juánico, estando con las puertas cerradas, por temor a los judíos. Había temor en ellos, no había una fe total, ni mucho menos, ¿no? Había inseguridades. Esto también se compadece con el relato que hace Mateo, ¿no es cierto? Algunos dudaron, sí. No eran los discípulos de Jesús en el momento en que Jesús los envía, digamos, con esta triple función que han de cumplir, ¿no es cierto? No eran todavía, en este sentido, apóstoles con pleno conocimiento. Tenían que conocer, y una de las cosas muy evidentes, y quizá la más grande de todas, es cuando a Pedro, el jefe del colegio apostólico, Jesús, ya glorificado, le tiene que revelar en un arrebato al cual somete en Jope al mismo Pedro, que también los gentiles ingresaban en la alianza para la vida, que no era solamente para los judíos. Todavía Pedro estaba frenado ahí, y era Pedro, ¿eh? Así que todavía, bien, el relato juánico dice que estaban, sí, ocultos por temor a los judíos, pero ¿dónde lo verían? Yendo ellos a buscarlo. ¿A dónde? En Galilea, donde comenzó a predicar el Señor, donde podían fácilmente recordar las palabras del Señor, donde comienza el ministerio de Jesús, el ministerio, el magisterio público de Jesús. Y ahí ha de comenzar también, empezando ahora sí por Jerusalén, vamos a aclarar esto, de esa manera ha de comenzar en este envío que hace Jesús, que está de la misma manera expresado también en el relato juánico. Los envía, les concede el Espíritu Santo, porque Juan entiende correctamente que en la resurrección del Señor hay que entender la ascensión y glorificación también. En esa resurrección, si verdaderamente creemos y vivimos por la fe lo que llamamos vida de Cristo resucitado, obrando en consecuencia con lo que
decimos que creemos por la fe, entonces tenemos la manifestación en nosotros de que el Señor está resucitado, que está vivo, el Señor vive. Y entendemos entonces, ya visceralmente, espiritualmente, ese envío que hace el Señor. ¿Cuál es el envío? ¿Cuál es el triple mandato del Señor que se aparece resucitado y que les comunica esto? Toda autoridad me ha sido dada, tanto en los cielos, glorificación, como en la tierra. Resurrección. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Concluye este evangelio, que es breve en cuanto a su extensión, pero elocuentemente profundo en su mensaje, ¿sí? Mirá, triple función que tenemos los cristianos, triple función de la Iglesia. Primero, ministerio, función ministerial. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Punto 1, ministerio. Punto 2, magisterio, función magisterial, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Recordemos siempre este verbo, ¿no es cierto? El Señor manda siempre, mandato, yo les he mandado. ¿Qué nos mandó el Señor? Amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Y consecuentemente amar al otro, al prójimo. Tercera función de la Iglesia, nuestra función sacramental, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate vos que en este pasaje aparece con claridad extrema, y ya es hacia el final del Evangelio de Mateo, pues está en el último capítulo, ¿no es cierto? No lo dice Marcos, sí Mateo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santificando el nombre. Si uno dice, a ver, ¿qué quiere decir el nombre? Quiere decir que Dios es persona y lo que Dios hace. ¿Qué es lo que hace Dios? Uno y trino. En Cristo Jesús, en el Padre la creación, decimos siempre, ¿no? El Padre la creación, Padre, origen del cosmos y de la vida. En el Hijo la redención, viene según la carne, como Hijo del Hombre, Señor del tiempo y de la historia, Redentor. Y el Espíritu Santo, iluminador y santificador. ¿Qué dice Jesús del Espíritu Santo? El Espíritu que les enviaré de parte del Padre los guiará a la plenitud de la verdad. Verdad, Espíritu Santo y verdad, adoradores. Los guiará a la plenitud de la verdad. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Por qué dice tomará de lo mío? Porque todo lo del Padre es mío y todo lo mío es del Padre. Unidad. ¿Te das cuenta? La mismidad divina en el Padre y el Hijo por el Espíritu Santo, que testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, como se declara a sí propio el Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aún en la carne, como Hijo del Hombre, también nos revela que es Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, la palabra que es desde el principio que viene a nosotros. Autoridad divina. Y el Espíritu Santo es el que finalmente, Pentecostés, en nosotros nos aclara definitivamente todo esto. Porque dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él le recordará todas las cosas que el Señor nos dijo, el Espíritu Santo. Porque muchas veces leemos aquella enseñanza por parte del Señor y muchas veces no la entendemos, Fabián. Pero cuando espiritualmente, y justamente Dios por el Espíritu en nosotros, Dios en nosotros, nos revela plenamente, iluminativamente, esta palabra del Verbo hecho carne, esta enseñanza de Dios, entonces ahí finalmente sí, entendemos claramente y vemos con claridad también la identidad plenísima del Dios uno y trino, Trinidad en unidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios, sin confundir las personas, ni dividir la sustancia,
la plenitud de la divinidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, obrando procesionalmente en cada uno de nosotros. La palabra es del Padre, el testimonio es del Hijo del Hombre, del Hijo. Y la luz que aclara en nosotros todo esto y nos hace comprender y finalmente darnos cuenta de que somos hijos en el Hijo y consecuentemente hijos de Dios y partícipes de la gloria de Dios, vale decir, de la divinidad que el Dios hace en cada uno de los suyos, entonces comprendemos que somos verdaderamente obra de Dios, sí, imagen y semejanza que Dios ha hecho en nosotros, que ha recuperado en Cristo Jesús, que hizo desde el principio, que recuperó en el tiempo y que nos ilumina definitivamente a nosotros como cuerpo de Cristo mientras estamos en este mundo, para poder obrar en consecuencia y con plenísima entrega a la operación procesional del Padre, del Hijo en el Espíritu Santo. La Santísima... Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Claro. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Esto es palabra de Dios y Él pertenece... Te alabamos, Señor. A la carta a los Romanos, en su capítulo 8, versículos 14 al 17, también forma parte de la liturgia de este domingo, y cerca de la despedida nos gustaría al menos dos frases con relación a esta carta de los Romanos. Miguel. Sí, este pasaje nos muestra algo que estuvimos comentando justamente, Fabián. El testimonio, el mismo Espíritu de Dios, Pentecostés, ¿no es cierto?, da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese es el testimonio del Espíritu, de Dios. Dios nos considera, nos proclama sus hijos, somos sus hijos. Lo mejor que hizo Dios, lo que es valioso para Dios, es el hombre. El hombre que hizo Dios desde ya, no aquel que desvió e hizo tropezar y caer el adversario de Dios. El que hizo Dios, nosotros, y tenemos el testimonio del Espíritu de Dios, el testimonio de Dios. Sí, es muy bueno que una persona dé un buen testimonio a propósito de otra persona, sí. El elogio generalmente, muchas veces merecido también, sin duda, pero ya el que está dando testimonio acá es Dios mismo, y da testimonio de algo muy valioso, que somos hijos de Dios. Y tenemos que considerar que somos lo que Dios hace, porque lo que Dios hace en nosotros es lo que dijo. Lo dijo por la palabra, lo hizo en nosotros. ¿Y qué vio en nosotros para considerarnos hijos? Que somos buenos. Solamente Dios es bueno, pero nos hace buenos, como hijos suyos. Y entonces somos valiosos delante de Dios. Tenemos que entender esto y alabar y realmente que nos queda sino alabar a Dios, ¿no? Finalmente. Porque realmente vemos en nosotros la obra de un Dios que nos ama. ¿Hasta qué punto? Bueno, como hombre, en nuestro tiempo, padeció por todos. Podemos padecer también nosotros. Pero lo que padecemos en el tiempo, en el mundo, es nada comparado con la gloria que ha de ser manifestada en nosotros. Me quedo con eso, Fabián. Muy bien. De la misma manera que comenzamos, Miguel, nos despedimos. Gusto reencontrarnos contigo, con Silvia Patricia y su importancia vital en la operación técnica. Nada sería posible sin su predisposición, su compromiso y su técnica para darnos una gran mano y nosotros encontrarnos semanalmente a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina. Que la Santísima Trinidad los cuide y los bendiga,
a ustedes como familia, que cuide y bendiga a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigas y amigos oyentes de este espacio, La Luz de la Palabra desde Radio Fe Latina. Dios mediante nos reencontraremos, nos volveremos a encontrar en el cálido fuego de la palabra, calentando nuestro espíritu en este Pentecostés naciente, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, que tengas la más hermosa de las semanas, que la Santísima Trinidad los bendiga, los cuide, Dios ampare, y Dios mediante nos volvemos a escuchar y volvemos a disfrutar de tu generosa presencia, Miguel. Gracias, Fabián, igualmente para vos y para toda la audiencia. Una audiencia que tenemos noticias de que realmente va creciendo velozmente. A Dios gracias siempre. Nos despedimos hasta, Dios mediante, hasta el próximo encuentro, Fabián. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.